¿Cómo está, doctora? Después de tiempo por aquí. Después de tiempo, pero con muchas ganas, y muchísimas gracias de estar acá nuevamente con ustedes y compartir un poco sobre este tema tan controvertido en nuestro país, y que verdaderamente es bueno que los padres tomen conciencia de qué se trata, ¿no? Claro que sí, doctor Tapia, buen día. Muy buenos días, hermana. Justamente cuando escuchaba la grabación me acordaba de algo que se dice mucho, pero que no se precisa: la igualdad. ¿En qué somos iguales? En muchas cosas somos diferentes. Y por eso la ley es tuitiva, ¿no? Protege a unos que no pueden ejercer sus facultades, por ejemplo, los que tienen le falta un miembro o tienen un desarrollo mental no suficiente o normal, se les asiste especialmente. En eso no hay igualdad, porque reciben una acción tutora de protección. ¿En qué somos iguales? Bueno, todos somos seres humanos, todos tenemos dignidad, pero en los accidentes somos distintos. O sea, no es igual, pues, Aristóteles, que vivió hace miles de años, y nosotros que vivimos en el siglo XX. El tiempo nos marcó una diferencia, ¿no? Y eso, la diferencia, no es discriminación, porque además cuando se dice igualdad ante la ley, tampoco. Fíjese usted, don Francisco, hay una ley de feminicidio que no nos alcanza a nosotros. Nosotros no somos iguales que las mujeres. Entonces, hay que ver entonces en dónde están las diferencias y en dónde están la igualdad en el ser humano. Yo creo que ahí está la confusión también, cuando en materia de sexo, confundido con el término género, se establece que todos tengan igualdad, porque no se marcan las diferencias esenciales que tendrían que haber. Bien, esto ha introducido una palabra que creo que es clave en esto, la confusión, ¿no? La confusión del sexo se introduce con esto de la ideología de género, doctora. Exactamente, yo creo que tenemos que ser conscientes que acá hay un contrabando de términos, porque ¿quién se puede oponer en el mundo a decir que todas las personas merecemos respeto y todos somos iguales y tienen que respetarnos a todos? Nadie se opone al tema de que somos iguales como personas y en dignidad. Pero de ahí a decir que somos iguales en todo sentido, eso es injusto, porque en realidad tendría que haber una justicia de tratar a todos por igual, pero de acuerdo a la diferencia. Uh-huh. Porque, por ejemplo, como lo mencionaba el doctor Tapia, ¿no? O sea, si hay una persona sana y una enferma, sería injusto tratar a todos con equidad, porque más bien el que necesita un trato diferenciado es el enfermo, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que darse cuenta que la palabra género, cuando habla de equidad de género, ya trae un contrabando. Por un lado, ya sabemos que la palabra género no se debe aplicar al término a las personas. Es un tema gramatical y lo ha dicho la Real Academia de la Lengua. Nosotros las personas tenemos sexo y eso está determinado desde el momento de la concepción, a tal punto que cuando ya está definido el XX o el XY, en el momento que el cigoto ya tiene una entidad propia, es o varón o mujer, después durante el proceso de desarrollo, hasta glandularmente y todo va desarrollándose para ir formando los órganos masculinos, las hormonas femeninas o los órganos masculinos. Entonces, desde ahí ya hay una diferencia. Pero esa diferencia abona no solo en lo constitutivo biológico, abona en lo constitutivo cerebral. Está ya demostrado por las neurociencias que el cerebro del varón es distinto que el de la mujer. Y no solo cerebralmente, sino psicológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quieren también, acá hay un contrabando. ¿En qué sentido? Ellos dicen la igualdad y se refieren no a una igualdad en el tema diferenciado
y confunden lo social con lo natural. Entonces, claro, las mujeres se peinan de una forma, se pintan las uñas, se arreglan. Eso es social. Pero esa no es la esencia de lo femenino, ni es la esencia de lo masculino. La maternidad, por ejemplo, es esencial. Eso sí es esencial, porque los hombres, por más que hagan todas las operaciones habidas y por haber, no van a poder ejercer una maternidad, porque la maternidad es esencial en lo femenino. O sea, que hay diferencias naturales y hay diferencias sociales, pero ellos ponen todo en un mismo saco. Entonces, socialmente todos tenemos que ser iguales, y no es así, porque también hay roles sociales distintos. Pero lo esencial, lo natural, ahí somos totalmente diferentes. Bien, ¿de qué manera la ideología de género acarrea consecuencias negativas en los niños? Bueno, porque a pesar de que se usa mucho el argumento de que una asociación médica norteamericana decidió que la orientación sexual desviada hacia la homosexualidad femenino-masculina ya no es una enfermedad, y que mencionar que eso debe ser tratado es como un insulto, y en otros países casi como un delito, ¿no? Hay que recordar que no hay ningún estudio científico que sustente eso. Eso fue una votación. Imagínense que el día de mañana los cardiólogos decían por votación cualquier cosa en cardiología. Sería una cosa anticientífica. Eso es lo que han hecho los psicólogos en el tema de la homosexualidad. Hicieron votación y ganaron además por muy pocos votos. No hubo ningún estudio. Más bien todos los estudios siempre están destinados. Hace 2 semanas una psicóloga portuguesa, creo, se enfrentó a todo el país en Portugal diciendo cosas contrarias a esta tendencia. Se está imponiendo una forma de pensar. Por eso es que esta ideología de género nos lleva a otros temas que podríamos tocarlo en otros programas, como por ejemplo el pensamiento único. El pensamiento único fue una imperiosa obligación que se trabajó mucho en el siglo XX en los regímenes comunistas y en los regímenes nazis. Todos debían pensar igual, y el Estado entraba con un sistema educativo en el cual no le dejaba libertad a los padres. El Estado educaba. Eso es lo que se está imponiendo ahora con la ideología de género. Ya no es la ideología comunista del principio del siglo XX, la ideología nazi de los años 20, 30 y mitad del siglo XX, sino la ideología de género en el siglo XXI, pero que utiliza las mismas armas. El pensamiento único y el Estado totalitario que impone un sistema educativo contra los padres de familia. Doctora, la disforia de género es cuando un niño cree que es niña o una niña cree que es niño, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que si bien somos constitutivamente distintos los varones y las mujeres, pero el niño está en una etapa de formación, en una etapa en la que tiene que ir descubriendo su propia identidad. Es verdad. Y puede ser que por algunas razones ajenas a su constitución, no va a cambiar, él es un varón o la niña es una niña, pero de repente tiene circunstancias en su familia donde tiene un modelo negativo de padre, una ausencia de padre o una madre que es demasiado autoritaria y que no, o sea, hay una serie de circunstancias sociales en su entorno familiar y cercano, o un tío o un pariente, y el niño, bueno, quiere pintarse las uñas igual que la mamá, quiere peinar, porque para todo el día con la mamá, no hay papá. Entonces, ese irse identificando con la mamá o con el papá es probable, pero justamente ahí está el rol educativo, ahí está el rol de la madre, del padre y también de la escuela de conducir al niño a que vaya encontrando su propia identidad y decirle, mira, tú eres varoncito, los varoncitos son así, él descubre su cuerpo, o sea, es decir, uno va orientando, porque ¿para qué es la educación? ¿Por qué?
Porque el ser humano no es como el animal. Los seres humanos aprendemos a ser lo que somos. Del mismo modo como un niño aprende a ser ordenado, a ser leal, a decir la verdad, también aprendemos a conducirnos como varones o como mujeres. Porque el ser humano no es solo naturaleza. Nosotros tenemos inteligencia, tenemos afectividad y se ha descubierto psicológicamente que esta disforia de género puede darse, pero con una buena orientación, el niño después supera esta etapa y perfectamente encuentra su identidad y es feliz en su identidad como varón o en su identidad como mujer. Por eso que es lo grave, que la escuela no eduque, no forme y no enseñe, que el niño encuentre la felicidad en ser varón. Hay que mostrarle todo lo bueno de ser varón. Y a la niña decirle, mira, ser mujer, todo lo que significa para ti. Tú eres una mujercita, todo lo que significa la maternidad, todo lo que significa el poderte desarrollar como persona, el ser, o sea, el complemento que es con el varón. Pero claro, si se ha demostrado que muchas veces es un poco esa ley de compensación que hace que los varoncitos no se identifiquen con el padre varón porque le ha faltado o el cariño o la presencia del padre, y entonces por compensación busca en otro varón la figura paterna que le faltó. Y en el caso de la mujer pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay una compensación que se busca a sí misma y busca a otra mujer porque le faltó esa madre afectiva, le faltó esa relación y esa, ¿no? Ahora, también eso no es ley que se cumple, porque el ser humano tiene otras circunstancias, puede haber una tía, un abuelo, alguien que le ayudó más bien a identificarse mejor. Claro. Bien, son 11 de la mañana con 20 minutos, estás en tu programa Familia y Sociedad. Queremos saludar a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a nuestra amiga Jessica Hurtado, a Joana Toro López, también a Noelia Gómez, a Simona Gaquea, a Migueto Chunga y a todos aquellos que en esta hora de la mañana están en sintonía. Si tienen alguna duda o pregunta respecto al tema que estamos abordando hoy, pueden hacer sus consultas, estaremos respondiendo con los invitados de hoy, don Francisco. Sí, hay estudios que determinan que hasta el 98% de varones y 88% de niñas pueden presentar, cuando son niños, ¿no?, confusión de género, pero finalmente después aceptan su sexo biológico de manera natural para pasar después a la pubertad, ¿no? Claro, o sea, por eso digo, son parte de la etapa. Ahora, pero si esa confusión se ve alimentada, ¿no? Alimentada por una sociedad en que los medios de comunicación social contribuyen a decir, bueno, sal del closet, acéptate a ti mismo. En la educación, el maestro le va a decir, ¿no? O sea, bueno, sí, mira, tú eres varón, pero hoy día vamos a hacer la representación de la Bella Durmiente. Tú quieres ser la Bella Durmiente, vístete nomás de mujercita. O sea, es decir, estamos alimentando socialmente en lugar de ayudar a descubrir. A ver, imagínense, ¿cuántos niños ven televisión y ven a Superman? Y se creen que son Superman. Entonces yo, porque el niño se cree que es Superman, le pongo la capa y le digo, tírate por la ventana. O es decir, esas confusiones es porque el niño todavía no tiene una información completa de la realidad. Entonces, al niño hay que enfrentarlo a la realidad, y él tiene que orientarse de acuerdo a la realidad manda. Porque finalmente las mujercitas van a desarrollar todo su organismo, todo su cuerpo, se va a preparar para esa maternidad, por ejemplo. Entonces, si yo ya la confundí, ¿qué cosa? La tengo que someter a una operación que en el fondo tampoco hormonalmente, o sea, miren, ya está demostrado hasta estadísticamente los casos de depresión, de suicidio, de alcoholismo, de drogas, de suicidios,
¿no? De chicos que no han encontrado, pues, por esa falta de ayuda. Y lo que es grave, y lo decía el doctor Tapia, que la Sociedad de Psiquiatría haya sacado el tema de la identidad sexual como esta disforia, como una enfermedad, porque les está negando la posibilidad a mucha gente de un tratamiento. Y eso sí atenta contra los derechos de las personas. Sí, el índice de suicidios de estas personas, claro, comienza con esto de pensar que el niñito puede ser hombre o la niñita puede ser varón. Entonces después refuerzan eso con hormonas, empiezan a consumir hormonas y después con operaciones, ¿no? Cirugía estética, plástica, no sé. Pero después llega un momento en que el nivel de suicidios es 20 veces más grande que en el resto de la sociedad, porque, o sea, viven en una confusión que no se les acaba nunca. Yo quería también llamar la atención desde un punto de vista legal. Hoy día, por la globalización y la importancia que ha tomado los tratados internacionales de derechos humanos, casi lo que un Estado puede legislar hasta en su Constitución se revisa y se subordina a los tratados de derechos humanos. Está pasando eso. Ya casi se ha restado la soberanía de los Estados en este aspecto. ¿Por qué? Porque nuestro artículo primero de la Constitución, como todos los artículos primero de todos los tratados de derechos humanos, definen que tanto el hombre que vive en sociedad como esa sociedad que está regida, conducida por la autoridad que es el Estado, ¿quién es primero? ¿Quién es más importante? ¿El Estado, la sociedad o el hombre, la persona humana? Entonces se ha definido, y eso hay un consenso total, de que el fin supremo, o sea, el fin máximo, tanto del Estado como de la sociedad, es la persona humana. Ahora, si ese es el fin supremo, el fin máximo de la sociedad y del Estado, ¿cómo el Estado puede decidir arbitrariamente, sin consultar con las personas humanas que son su fin supremo, cuál es la educación que deben recibir? Si los padres de familia tienen la patria potestad, ¿cómo le van a decir a un padre de familia, tú ya no tienes autoridad sobre tu hijo, le vamos a enseñar lo que el Estado quiere, lo que el profesor decide, en su gran conocimiento o en su ignorancia, o en sus prejuicios o en su ideología? Eso es lo que está sucediendo en estos días. El gran debate nacional es cómo se va a enseñar a los niños en el Perú, desde los 3 años hasta los 16, 17, en estas materias en las que el Estado no tiene por qué meterse. La educación de la identidad cultural, según la Constitución, corresponde al Estado respetarla a cada persona y a cada grupo social y no imponérsela a nadie. Es gravísimo. Por eso es que ya se le ha sumado a todo el problema de la corrupción este problema de la ideología de género a la censura del ministro de Educación. Claro, hablando de la censura, hay quien me decía, bueno, merece la censura por la corrupción en la compra de las computadoras, como también en lo de los Juegos Panamericanos. Pero claro, si vamos a ver el tema de la ideología de género, solo por la ideología de género merecería también la censura. Y hay quienes opinan que lo de la ley universitaria, sí, por la ley universitaria también merecería la censura. Por cada uno individualmente merece una censura, que creo que se va a concretar, ¿no? Ya en 2 días, ¿no? Esto ya, sí. Si es que no renuncia antes. Doctora, sus palabras finales. Bueno, yo quisiera que las personas comprendan que en lo que tenemos que poner el esfuerzo, los padres de familia y la escuela, es desechar 2 corrientes de pensamiento que le han hecho mucho daño en este tema a la sociedad, a nuestro país, y es el machismo y el feminismo. Porque el machismo es una caricatura de lo que es ser varón. Nadie puede estar de acuerdo con el abuso contra las mujeres, contra ningún abuso, ¿no? Pero el machismo se desarrolla en una prepotencia, en una preeminencia, en un abuso contra las mujeres. Entonces el machismo es una caricatura de lo que es varón.
Y el feminismo es una respuesta a esa caricatura, pero también es una caricatura de lo que es ser mujer. Entonces, como padres y como educadores, lo que tenemos que hacer es educar en lo que es ser realmente un varón y lo que es ser realmente una mujer. Entonces, si educamos en los principios y en los valores, en el respeto, en la verdadera igualdad, pero en la diferencia de lo que es ser varón, de lo que es ser mujer, de la complementariedad, del respeto, de la ayuda mutua, entonces verdaderamente no tendríamos por qué tener estos problemas que han generado esta ideología. Ahora, la palabra género la tenemos que rechazar. Hablemos de igualdad de sexo, porque ¿qué pasa? La palabra género implica intersexos, todo lo que hay entre varón y mujer. Entonces, mejor hablemos en educación de igualdad, de equidad, pero no de género, igualdad entre las personas, en todo sentido. Eso sería lo último. Bien, doctor Tapia, ya para ir finalizando, palabras de conclusión. Bien, creo yo también que aquí en este tema hay que retomar el verdadero concepto de la libertad. Los hombres, los seres humanos, las personas, tenemos libertad. ¿Y libertad qué es? ¿Es escoger el mal frente al bien o escoger el bien frente a lo mejor? Porque no hay que olvidar que el que escoge el mal va preso en esta vida o va a la condenación eterna en la vida eterna. Y entonces no hay libertad para elegir el mal, realmente. La libertad es entre el bien o lo mejor, entre ser un ciudadano corriente o ser héroe, ¿no? Esa es la libertad. Nadie está obligado a ser héroe. Todos podemos ser héroes o ciudadanos comunes y corrientes. Y hay que revalorizar otra vez el sentido de la libertad. En el tema de la libertad está el problema homosexual. Si alguien quiere ser homosexual, puede serlo. Es su destino final el que se juega. Y su enfermedad o degeneración en esta vida. Pero él no puede imponer el mal al resto. Y creo yo que esa es la perspectiva valiente, audaz, certera, verdadera, en que hay que enfocar este tema. Bien, ya son 11 de la mañana con 30 minutos. Agradecerle a la bióloga Olga Helfer por estar con nosotros, también al doctor Sergio Tapia. Ya nosotros tenemos que despedirnos. Vete, lo que necesitas escuchar.